es con Canadá y con canadienses. Con México, sus hidrocarburos, pero sin mexicanos. La reforma migratoria totalmente detenida, que no supimos negociar en este momento. Con drones, un muro de la ignominia y border patrol. Así de sencillo. Ahora, ¿qué sucede? Voy más allá. Robert Zoellick, que fue el verdadero cerebro del TLCAN, en una entrevista que le hace al Financial Times, que tú sabes, ahí es donde va Peña y Videgaray a claudicar y a entregar lo que al final de cuentas fue el proyecto, lo que sacó el Financial Times, el Wall Street Journal y Bloomberg. No varió, fue totalmente lo que quisieron. Yo diría que prácticamente fue redactado por las transnacionales esta reforma energética. Entonces, aquí lo que estamos viendo en esa entrevista de Robert Zoellick, ex presidente del Banco Mundial, no estamos hablando de cualquier persona, una gente muy influyente en Estados Unidos, él comenta que ya estamos en el momento de las megaregiones y América del Norte, como tal como lo definí, que luego va a entrar al Northcom, al Comando Norte, esta América del Norte, con 500 millones de habitantes, autosuficiente en energía, que Estados Unidos no lo es, pero sí lo es México por sus reservas, igual Canadá, van a servir para contener a China de 1.500 millones. Así que vámonos preparando a la guerra contra China. Miriam Grunstein, para ti, ¿qué es lo que se está jugando en México en estos momentos con esta reforma energética? Aquí coincidiría con Alfredo que estamos jugando el futuro del país. Este no es un tema menor. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero yo veo un escenario más de condicionantes, ¿no? Si tenemos las condiciones institucionales para abrir, esto podría servir hasta cierto punto. Un boom en la industria petrolera y una expansión en la capacidad de generar electricidad y menores tarifas no resuelven un montón de problemas que tenemos en el país. Eso no nos engañemos. El petróleo, cuando hay problemas, los puede agravar enormemente. Una apertura petrolera alimenta a gente autoritaria, a gente represiva, le da dinero y medios a gobiernos autoritarios para volverse más fuertes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos haciendo? Porque si tenemos un boom petrolero con un gobierno autoritario, esto podría empoderar al gobierno autoritario enormemente. ¿Y qué tenemos ahora, según tú? Yo no veo claro, y lo primero que no veo claro es qué traen los senadores y diputados del PRI y del PAN. Porque en 2008, cuando me tocó ver la reforma del sector energético, vi todavía un Estado aferrado a Pemex, que dependía política e institucionalmente enormemente de Pemex. Y así ha sido por más de 75 años. Entonces, la reciprocidad de intercambio de favores y de poder entre Pemex y el gobierno ha sido constante. Entonces, ¿por qué de repente tanto amor a los mercados cuando ni el PRI ni el PAN los han querido tantos? Entonces, me imagino que Pemex, por el estado crítico en el que está, les está dejando de servir. Esta es una interpretación penumbrosa, lo reconozco, pero lo que no veo es la razón profunda de para qué abrir. ¿Qué quieren crear? Condiciones de detonación de la industria manufacturera nacional, desarrollo, expansión, distribución del ingreso una vez que entren ingresos petroleros fuertes. No lo veo en la política pública. Entonces me parece muy preocupante. Y también lo que me parece muy preocupante es las condiciones institucionales en las que estamos. Un segundo, perdón, Miriam. ¿Te parece muy preocupante porque lo que ves aquí es que un boom petrolero producto de una apertura puede alimentar una circunstancia política contraria a la democracia? Ah, sí. ¿Eso es tu principal preocupación? Sí, es mi preocupación. Un boom petrolero con un régimen autoritario o casi puede significar la instauración ¿de qué? Pues de un régimen sumamente autoritario. ¿Ese es el riesgo mayor para ti? Eso y también un dispendio de los ingresos petroleros desmesurado que no tenga que ver nada con el desarrollo del país y la distribución del ingreso. O sea, hemos sido unos pésimos administradores de recursos naturales. Lo hicimos con Pemex. ¿Quién tiene la culpa de que Pemex, vamos a hablar de culpas porque ese es un término que a mí me cae muy gordo, pero ¿quién la responsabilidad de que Pemex esté en el estado en que está hoy? Pues la mala gestión gubernamental. Entonces, ¿por qué prefiero una lógica de mercado? Porque la lógica del Estado en México me ha resultado desastrosa. Ha sido un contubernio permanente entre el poder político y el poder petrolero que nos tiene donde nos tiene. Ha sido la mala utilización de una entidad económica tan poderosa como Pemex. Entonces, ¿qué me hace pensar que el mismo partido
que tuvo a Pemex en condiciones de utilización política tan perniciosas, lo va a hacer bien ahora. O sea, ese es mi punto mayor de escepticismo. ¿Tú estás a favor de la apertura? Sí. Por esa lógica. Sí, aunque a la vez estás preocupada por el boom petrolero que pueda venir. Sí, o sea, sí. Estoy atrapada. ¿Estás atrapada en un sí o en un no a la apertura de la reforma? Sí. Porque además he estudiado. O sea, ¿estás indecisa? Sí, no, estoy totalmente indecisa y estoy muy asustada. Estás indecisa y asustada. Asustada, sí. Déjame hacer una pausa porque esa frase merece explicación. Volvemos después de la pausa. Claro. Indecisa y asustada es una decisión tremenda, ¿no? Gana la Thomas. ¿Quién nos dice? ¿Quién nos dice? Perdón. Alfredo Jalife, Sí. Miriam Grunstein, es ahí donde nos quedamos. Ahora retomamos el tema después de la pausa. Retomamos. Miriam, ¿dónde te quedaste? Tú estás haciendo una disertación acerca de tus principales temores respecto a la apertura tan amplia, porque además es una apertura insólita para México, hay que decirlo. Es una apertura total prácticamente que se incluye el tema de las licencias. Rebasa lo que pusieron el PAN y el PRI. Bueno, La del PAN no. yo creo Sí, que es porque como luego del PAN. metieron las licencias. Sí. Colocaron las licencias, que sí era un tema para el PAN, la producción compartida También. y las utilidades compartidas, que fue el planteamiento de Peña Nieto. Es mucho más amplio Mucho más. que lo que Peña Nieto planteó en su iniciativa. Que Peña Nieto, sí. Tú estás analizando, Miriam, precisamente el asunto y has dicho varias cosas. ¿Te preocupa que un boom petrolero, que un ingreso de recursos importante para México, con un gobierno que pueda tener tendencia o tentación autoritaria, se pueda consolidar como tal? Pero a la vez haces una argumentación en donde apelas a los mercados antes que al estatismo por los malos resultados del manejo de los estados frente a la economía. Conclusión, tú terminas el bloque anterior y dices, estoy indecisa y asustada. Así es. Esa es tu conclusión. Esa es mi conclusión. Ese es en el estado en el que te encuentras. en el que me encuentro. Y llevo ahí muchos meses. ¿Y qué dices, Alfredo Jalife? Tú no estás Bueno, indeciso. no, yo lo estoy viendo, con todo lo contrario. Para mí queda muy claro que eso es un proyecto que viene desde el Tratado de Libre Comercio, luego sigue con el ASPAN, que no dio ni seguridad ni prosperidad. Luego nos quisieron meter al ALCA, que no funcionó. Luego nos trataron de meter al Plan Puebla-Panamá, que fue un súper fracaso. Pero aquí viene lo más interesante. Quienes están proponiendo la reforma gobernaron ya el PAN 12 años y fue un soberano fracaso para el PIB del país, y tuvimos la reforma de Calderón, que también fue otro fracaso, por lo que estoy viendo. 2008. Si no estuvieran en 2008. Luego también los del PRI. Oye, ellos gobernaron, a ellos les tocó. ¿Quiénes fueron los que inyectaron el nitrógeno al petróleo para extraerlo rápidamente? Pues fue Adrián Lajú Vargas. Digo, se nos olvida. Pero ¿eso para qué era? Desgraciadamente aquí hay dos visiones. Tú tienes qué necesitas para México y qué necesitas para Estados Unidos. Son dos visiones diametralmente opuestas. A Estados Unidos le conviene un precio bajísimo del petróleo, que ahí traigo el reporte del 18 de noviembre del Congreso, el Congressional Research Service, que es para el Congreso de Estados Unidos, es para ellos, para los miembros del Congreso. Abiertamente te dicen que va a bajar el precio del petróleo, lo cual va a dañar a México. Esas cuentas alegres que va a haber un boom petrolero, va a haber un boom petrolero para las transnacionales en aguas profundas, pero para México yo soy muy escéptico. Ahí tengo que ver las cuentas, ver qué queda de todo este desmantelamiento de Pemex, aquí en tierra firme, en aguas someras. En aguas profundas Pemex no va a existir, va a acabar pronto. Eso va a ser el boom de ExxonMobil y de Chevron. Quizás metan a Shell. Y aquí lo fundamental es lo siguiente: no estoy viendo resguardos ambientales. El Shell Gas ahora lo encubren como gas natural. Sí, pero el Shell Gas ahorita en Europa lo prohibieron. Y está el panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, que te dice que produce metano en 10% con el gas, que es 86 veces más tóxico que el dióxido de carbono. Y aquí parece ser que esa consideración no se toma en cuenta. Incluso estamos premiando a las depredadoras del Golfo de México y a las depredadoras en todo el mundo de lo que han hecho con el medio ambiente. Tienes ExxonMobil
el caso de Exxon Valdez en Alaska, tienes a Chevron, y me pasaría toda la noche dando datos, tienes el caso de Chevron en el Amazonas con Ecuador, etcétera. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que obviamente para Estados Unidos baje el precio del petróleo, pero eso le va a dañar a México. ¿En qué nos beneficia una baja del petróleo? Fíjate la paradoja. Ahora nos están vendiendo dos cosas. Hay los argumentos clave. Que México bajó su producción. En efecto, sí, porque le inyectaron nitrógeno, que fue una tontería. Eso nadie lo está diciendo. Ahora, se bajó, pero ve la paradoja. Subió el precio. Obtuvimos el año pasado 125,000 millones de dólares de ingresos. Más de 500,000 millones de dólares en los pasados 5 años. Pero voy más lejos también, que esto es fundamental entenderlo. ¿Quién se está llevando ese dinero? 70% se lo lleva a la Secretaría de Hacienda. El problema no es Pemex, que hay que reformarla. Yo estoy de acuerdo en ello. Y hay que modernizarla en el sentido real de la palabra. Ahí tienes a PetroChina, tienes ejemplos muy exitosos. Pero ¿cuánto se está llevando Noruega? Se llevan el 20%, Colombia se lleva el 11%. ¿Por qué el 70%? Pues no hay una empresa que pueda resistir eso, la están quebrando. Cuando tú te vas a los números duros, ves que Pemex es la única empresa mexicana que está en el lugar 36. No hay ninguna entre las 100 primeras. Y si te vas a las 500 primeras de Fortune, tienes América Móvil, de mi paisano Slim, anda por el 200 y pico, y anda la CFE con todo y que la han desmantelado, anda por el lugar 400 y pico. No veo a Bachoco, no veo a Bimbo, no veo a Cemex, no veo a Televisa, no veo a ninguna. Es decir, las empresas privadas en México no investigan, no hacen desarrollo, tampoco saben de petróleo. Es decir, van a maquilar. Los que sí saben de tecnología en aguas profundas son las transnacionales anglosajonas. Pero ahí voy también a otro punto. Tampoco es una tecnología del otro mundo. Se aprende en 2 años. Los brasileños, que son los mejores perforadores del mundo en aguas profundas, lo dicen que son quienes se aprenden en 2 años. No tiene nada del otro mundo. No se habla de tecnología de fuera del padre. Ahora, México lo que está haciendo es claudicar. No veo transferencia de tecnología. Es decir, estamos diciendo, me doy, cedo, ahí les entrego todo porque no se administra. Claro, porque también hay chantajes transnacionales muy fuertes en materia financiera. Miriam Grunstein. Alguna vez tuve la suerte de ver una transacción de Chevron en aguas profundas en el Golfo de México y estaban realmente entrampados con un proyecto en aguas profundas precisamente porque la selección del acero para colocar la tubería en aguas profundas les había tomado 2 o 3 años. Únicamente las pruebas para verificar la resistencia del acero en diferentes presiones y diferentes temperaturas. Yo creo que no podemos subestimar la cantidad de inversión y en el desarrollo y en la investigación en la tecnología de aguas profundas. Yo creo que sí es una irresponsabilidad decir que es un juego de niños. Yo no lo creo y lo he visto. De hecho, algunos de los ingenieros de las empresas petroleras internacionales son personas en las que se han invertido millones de dólares al grado de que tienen seguros de hombre clave. Si se llegan a morir, la empresa recibe una indemnización inmensa, simple y sencillamente por lo que está en la cabeza de esas personas. Entonces no creo que es algo que se aprenda y que se perfeccione en un par de años. Digo, no lo he visto. Incluso en términos de lo que podría representar para nosotros en materia de ganancias en barriles, la media de los contratos internacionales, incluyo contratos de producción compartida, joint ventures y concesiones, anda como en el 40 o 45 a favor de la empresa y 55 a favor del Estado. Esa es la media y es una media que se saca de un análisis de todos los contratos petroleros a nivel internacional. ¿Y por qué? Porque esto es un mercado. Entonces, si las empresas empiezan a ser demasiado exigentes en un país, el país es prometedor, el país se puede cerrar y tienen que migrar a otra parte. Entonces, tampoco son tan implacables. No hay que subestimar su poder porque son entes muy poderosos, pero tampoco son implacables. Lo vimos en Venezuela, que llegó Hugo Chávez, les canceló sus empresas mixtas, aumentó la participación estatal sustancialmente, los contratos operativos se rescindieron. Y continuaron ahí. Y continuaron ahí porque les conviene. Entonces, y tienen activos hundidos en un país y también tienen una carga reputacional muy importante. O sea que no son estos entes monstruosos con los que nadie puede bregar. Además, son entes muy complejos. O sea, la composición accionaria de las empresas
empresas hace que la toma de decisiones sea muy compleja. Aquí Alfredo mencionaba el problema de Chevron en Ecuador, que realmente fue de Texaco y es de muchos años. Y la decisión sobre llegar al arbitraje con los indígenas de la Amazonia ha sido una decisión muy, muy debatida dentro del Consejo de Administración de Chevron. Y tampoco es tan claro que las empresas multinacionales invariablemente están en perfecta alineación de incentivo con sus gobiernos. Yo recuerdo de un caso en que una empresa norteamericana estaba feliz haciendo negocios en Irán, feliz, con un gobierno sumamente autoritario. Y el gobierno de Estados Unidos le estaba tratando de sacar porque tenía que cumplir tratados en materia de derechos humanos. Y la empresa estaba enclavada en Irán, no se quería salir, y el gobierno de Estados Unidos la tuvo que amenazar con castigarla económicamente con los activos que tenía en Estados Unidos. Por el bloqueo de Irán. Exactamente, por el bloqueo de Irán. Y ellas estaban felices haciendo negocios. O sea que no es blanco y negro. Es una industria tremendamente compleja y no es de que los intereses de los buenos están contra los intereses de los malos. Miriam, Alfredo, después de la pausa entramos en la parte final. Gracias. Entramos en la parte final. Alfredo Jalife, Miriam Grunstein. Bueno, cerramos, Miriam, con tu comentario final. Alfredo, con tu comentario final. ¿Con qué cierras, Miriam? Pues un llamado a que la sociedad sea especialmente vigilante porque nos estamos jugando muchísimo. ¿Y qué dicen de la sociedad, por cierto, y de los medios y la cobertura de los medios? Pues muy escasa, ¿no? Muy escasa. Muy escasa para el tema que es, ¿no? Así es, estoy desconcertada de ver que a la gente no le interesa el tema cuando estamos entrando a un país diferente. Coincido aquí con mi colega. No sé si a la gente no le interesa el tema, es un tema a debatirse también. Pero bueno, también, pero no creo que no está consciente de las implicaciones de lo que viene, ¿no? Y coincidiría con Alfredo de que esto podría implicar la desaparición de Pemex y de CFE. Y son emblemas nacionales enormemente relevantes. Entonces, tenemos que estar con los ojos muy abiertos para ver qué pasa de aquí en adelante, porque no se trata de echar a la basura 75 años de industria energética nacional. Yo creo que debemos de hacer mucho por rescatarla y de participar activamente en la construcción de instituciones. Yo creo que la apertura es un hecho, pero la apertura tendrá menos consecuencias autoritarias en la medida de que los ciudadanos nos involucremos fuerte en la construcción de instituciones y en reclamos ciudadanos. Alfredo Jalife, para despedir. Bueno, en aguas profundas, una cosa es el aprendizaje en 2 años de la tecnología, que eso los dicen los de Petrobras, que son los que más saben del tema, y otra cosa es explorar y extraer, que puede durar en promedio 10 años. Ahora, en relación específica a lo que representa esta apertura, es darwinista. Totalmente. El grande se va a comer al pequeño. No hay manera de competir. No hay manera, porque para empezar, Pemex está secuestrada financieramente. Le están quitando el 70%. No hay manera. Y eso no varió, ¿eh? Es decir, no hubo... luego le crean entidades diferentes que obviamente la están haciendo morir a fuego lento. Ahora, aquí lo fundamental es que la paradoja es que sobra dinero, ¿eh? Todo lo contrario. Hay 125,000 millones de dólares de ingreso de Pemex. Luego, tenemos en Banjico 177,000 millones de dólares, que la mayor parte viene de Pemex y se puede usar. Tenemos en fondos de pensiones más de 150,000 millones de dólares. Se está invirtiendo 20% de los 150,000 en Estados Unidos y en Europa, que muy bien se pueden invertir en Pemex. Y te doy las cifras, las migajas con las que nos quieren comprar. En estos momentos Pemex, yo no sé qué va a hacer, estaba invirtiendo 25,000 millones de dólares de inversión. Y lo reconoce el reporte de JP Morgan del 28, reconoce que cuando mucho van a llegar a 15,000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Con migajas se van a llevar las grandes reservas, quizás una de las mayores del mundo, que existen en las aguas profundas del Golfo de México. Es una verdadera claudicación. Alfredo Jalife, Miriam Grunstein, gracias a los dos por estar encantada. aquí. Y desde luego seguiremos en el tema, Pues obviamente, sí, en este programa y donde haya espacios para hacerlo. Gracias por estar aquí a los dos. Y gracias a usted que nos permitió acompañarles. Pásela bien. Y aquí lo esperamos mañana. No, pues...